Estoy en Tel Lajish, una ciudad de la época bíblica del reino de Judea que se creía invencible y estaba protegida por esta muralla que vemos aquí a mi izquierda. Amigos, hoy vamos a hacer un video para demostrar por medio de estas piedras que el poder nunca es para siempre. Vamos a utilizar estas ruinas para analizar el fenómeno de los faraones modernos que van a caer. Vamos a hablar de los líderes, de la arrogancia de los líderes de Rusia y de Irán, que se creen dioses, que se creen invencibles. Vamos a hablar del poder de control que tienen los líderes de Venezuela y Cuba, un poder asfixiante que hasta privan a la gente, controlan la libertad de comer. Vamos a hablar de la grieta que hay entre los hermanos de España, dentro de España y de Colombia, una grieta que le están haciendo los ciudadanos a los líderes y que se está transformando en insoportable. Vamos a hablar sobre los líderes, aquellos salvadores, que para mí son salvadores de barro que siempre se rompen. Y vamos a hablar de este desierto, aunque ustedes ven verde, lo que hay alrededor es desierto, porque es lo que queda, lo único que queda cuando un líder se vuelve loco por el poder. Amigos, hoy vamos a entender por medio de la Biblia y este sitio y la porción semanal cómo este mundo está a punto de explotar. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal, y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo están leyendo la segunda porción del segundo libro Éxodo, llamado Vaerá, que Dios le dice a Moisés, Vaerá, que se le apareció Dios a Abraham. Nosotros vamos a hacer un recorrido por este lugar para hablar de geopolítica un poquito, porque a mí me encanta conectar la actualidad, el mundo en el que vivimos, con las sabidurías de la Torá, de las porciones semanales. Y desde ya, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden conseguir Biblias como esta en hebreo, con su traducción al español, que salen desde aquí, Tierra Santa, a vuestras casas. No importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Cómo conseguir esta Torá o todo lo que se vende en la tienda, pinchen aquí arriba o pinchen el primer enlace de la descripción del video. Amigos, ¿qué les parece que empecemos? No se pierdan este recorrido y presten atención a todo lo que tenemos para aprender de esta porción. ¡Vamos! Vamos a entrar a la ciudad. Estas son las segundas murallas y amigos, al estudiar la porción Vaerá, lo primero que vemos no es a un rey, sino a un sistema, y presten atención. La porción relata que Dios le dijo a Moshe, y cito, ve al faraón por la mañana cuando salga el agua. Y para mí este versículo nos está dando la clave de todo. El faraón no iba al Nilo para lavarse la cara, iba a presentarse ante su pueblo como un dios. Él decía que el río era suyo, que él lo había creado. Y esa es la primera gran mentira de cualquier dictador, creer que los recursos naturales y la vida de la gente le pertenecen por derecho divino. Hoy ese dios del Nilo tiene nombres modernos. Cuando miramos a Rusia o a Irán, vemos exactamente el mismo esquema. Putin y los ayatolás no son solo políticos, se han montado un personaje que está por encima de la ley y de la realidad. Amigos, mientras vemos este hermoso paisaje desde la puerta de la ciudad, les cuento que en Vaerá, el faraón endurece su corazón, y no es porque sea valiente, sino por estar desconectado. Esa dureza de corazón, entre comillas, es la ceguera del poder. En Irán el régimen prefiere ver a su juventud morir antes que admitir que su tiempo se acabó. Lo estamos viendo a diario en los noticieros. Es la misma terquedad que llevó a Egipto a la ruina, amigos. Moshe llegó con un mensaje claro, y cito, deja ir a mi pueblo, pero el faraón respondió con más trabajo, con más presión. Eso es lo que pasa hoy en Venezuela y en Cuba. Cuando el sistema siente que pierde el control, no afloja, aprieta. Te quitan la comida, te quitan la luz, te mantienen ocupado buscando un pedazo de pan para que no tengas tiempo de pensar en la libertad. Es la estrategia de esclavitud por agotamiento que leemos en la Torá en esta porción. Si estás cansado y tienes hambre, no te rebelas. El paralelismo es brutal. La parashá comienza con Dios recordándole a Moshe quién manda de verdad, usando el nombre que representa la eternidad. Mientras tanto, el faraón se aferra a un río que pronto se volverá sangre.
En la geopolítica actual, si hacemos el paralelismo, el Nilo es el petróleo o el gas. Los tiranos creen que porque controlan el grifo de la energía, controlan el destino del mundo. Pero Baerá, esta porción, nos enseña que cuando un líder se cree Dios, el universo entero empieza a conspirar para demostrarle que solo es un hombre de carne y hueso. Y aquí vemos la base de todo. La lucha entre la verdad eterna y el ego de los hombres que se creen dueños de la vida ajena. En España y Colombia esto se ve en la polarización. Los líderes dividen a la gente en esclavos de una ideología o de otra, creando un Egipto mental donde nadie es libre de dudar. Entonces, como vemos, el sistema del faraón no murió hace miles de años, se mudó de oficina y hoy usa redes sociales y propaganda para que sigamos adorando al río, en lugar de buscar la salida al desierto. Y amigos, no sé si es casualidad, pero estoy hablando de los líderes de Venezuela, Colombia o España, y me topo con un inodoro. Un inodoro, sí, casualidad. Este será el destino de ellos, me pregunto. No me lo puedo creer. Y no es broma, es de verdad un inodoro de piedra. Sigamos y ahora hablemos de las plagas. Y en este punto de la parashá Baerá, la teoría entonces terminó y empezaron los golpes. Dios le ordenó a Aarón, y cito: «Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la tierra de Egipto, así en los vasos de madera como en las piedras». Esta fue la primera bofetada al orgullo egipcio. El Nilo, que era su fuente de vida, su economía y su orgullo, se pudrió. Lo que pasó en Egipto es el espejo exacto de lo que ocurrió en Venezuela y Cuba. Sus ríos de oro negro, el petróleo que debía darles de comer a los ciudadanos, se convirtió en una maldición. El sistema se corrompió tanto que la riqueza se volvió sangre. La gente empezó a morir de hambre sobre la mayor reserva de crudo del mundo. Al igual que los egipcios, que tuvieron que cavar pozos desesperados alrededor del río porque no podían beber el agua, los venezolanos y los cubanos hoy mendigan servicios básicos mientras sus líderes siguen sentados en el trono negando la realidad, menos uno que está sentado en Estados Unidos, en New York. Pero la parashá no se detuvo ahí. Vinieron las ranas, los piojos, la peste. Estas plagas no fueron ataques al azar, amigos, fueron invasiones que destruyeron la paz del hogar y la economía del día a día. Hoy esas plagas tienen nombres modernos en España y Colombia, por ejemplo, llamada inflación descontrolada o división social. Cuando los políticos usan el odio para separar a las familias, están soltando piojos, moscas, langostas que no dejan vivir a nadie en paz. En España la polarización es una plaga que se metió en las casas donde ya, me cuentan los amigos, no se puede hablar de política en la cena sin terminar peleados. Es el caos que el faraón, el poder político, provoca para que la gente esté tan molesta con el vecino que no vea quién tiene la vara en la mano. Y amigos, otra vez, lo que estamos viendo allí es tan simbólico. Miren esas sillas. Cada una representa a un rey de Judea y si se fijan, su tamaño depende de cuánto tiempo lograron atornillarse al poder. Es la imagen perfecta de la ambición humana. Arriba de la silla está el nombre del rey y cuánto tiempo duró, y abajo una cita bíblica que describe aquella época. El faraón también quiso una silla eterna. Creía que su trono era parte del paisaje, inamovible como una montaña. Pero la parashá nos enseña que el tamaño de la silla no importa cuando lo que la sostiene es la opresión. Por más grande que sea el asiento, cuando llega el juicio, el trono se va a convertir en ceniza. Los líderes de hoy en Rusia o Irán están sentados en sillas gigantes, pero igual que estas sillas, solo son un monumento a un pasado que ya no existe. Ok, amigos, en esta porción vimos cómo los magos del faraón intentaron imitar los milagros, el de la vara, pero llegó un momento en que tuvieron que admitir. Entonces los magos dijeron a faraón: «Dedo de Dios es este». Y esto es clave. En Rusia e Irán, los líderes trataron de tapar el sol con un dedo, creando propaganda y realidades alternativas, ¿verdad? Pero cuando las sanciones y el aislamiento internacional empezaron a morder, cuando sus propias monedas se desplomaron, fue el dedo de Dios golpeando sus finanzas. No pudieron esconder más que el sistema estaba herido de muerte.
Las plagas entonces nos enseñan que cuando un gobierno se vuelve sordo al sufrimiento humano, el entorno entero se vuelve hostil. El granizo destruyó lo que quedaba en los campos de Egipto y esto es lo que pasa hoy con la inseguridad y el colapso de las instituciones. Cuando el orden se rompe por la terquedad de los de arriba, los de abajo pierden su cosecha, su trabajo y su futuro. Estamos viendo en vivo cómo el mundo se llena de granizo, amigos, mientras los líderes modernos, igual que el faraón, siguen esperando que la tormenta pase sola sin cambiar su actitud. Si avanzamos un poco más en la lectura de la porción, veremos que aparece una trampa psicológica en la que muchos cayeron. Creer que el faraón tenía el control de la situación. Él se presentaba como el único capaz de detener el caos que él mismo había provocado. Esta figura del líder salvador, entre comillas, que se cree un mesías, es exactamente lo que analizamos hoy con personajes como Donald Trump o los caudillos populistas en América Latina o España. Son hombres que usan el desorden para decir, solo yo puedo arreglarlo, mientras su postura frente a la realidad se vuelve cada vez más rígida. La Torá es clara sobre este tipo de personalidades y cito: Dios dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de sus siervos para mostrar entre ellos estas, mis señales. Este endurecimiento no es fuerza, es un ego inflado que impide ver el daño que se causa al propio país. En Estados Unidos, el fenómeno de Trump mostró cómo millones de personas buscaron refugio en un líder que hablaba como si fuera el dueño de la verdad absoluta. Muchos de los que lo votaron están hoy siendo perseguidos por ser ilegales por el mismo presidente. Otros buscaron refugios en ese personaje, ignorando que las instituciones y la ley son lo que realmente sostienen una nación y no solo un hombre. El peligro del líder salvador es que siempre necesita un enemigo y una crisis para justificar su mano dura. El faraón aquí en esta porción prefirió ver a Egipto en ruinas antes que admitir que se había equivocado. En la Parashá, cuando el granizo ya había destrozado casi todo, el faraón llamó a Moshe y fingió humildad. Entonces Faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Dios es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero en cuando la presión bajaba, volvía a lo mismo. Es el ciclo del manipulador que conocemos hoy, que pide perdón cuando está contra las cuerdas, pero vuelve a apretar el cuello del pueblo en cuanto tiene un respiro. Lo mismo pasa en España, en Colombia, los líderes populistas que prometen sacarte del Egipto de la pobreza o de la corrupción, pero terminan construyendo sus propios palacios sobre el esfuerzo de su propia gente. El supuesto salvador se convierte en el nuevo carcelero y Baerá nos enseña que no hay que confiar en el hombre que se cree una deidad, sino en los valores que están por encima de ellos. El espejismo del líder es la plaga más silenciosa, recuérdenlo, porque es la que convence al esclavo de que ame sus cadenas siempre y cuando el amo le hable con palabras de grandeza. Así, amigos, llegamos al final de Baerá y la tensión es total. Egipto estaba en ruinas, pero el faraón seguía en su burbuja de poder. Lo más impresionante de esta porción es que Dios no solo buscaba castigar a un tirano, sino liberar la mente de los esclavos. La verdadera libertad no empezó cuando cruzaron el mar, sino cuando dejaron de tener miedo. Dios fue muy claro al decirle a Moshe, y cito: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Dios, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hoy esa, entre comillas, salida de Egipto es lo que estamos viendo en las calles de Irán, en el cansancio acumulado de Venezuela. La gente ya no se traga el cuento del líder eterno, amigos. La liberación mental ocurre siempre cuando entiendes que el sistema depende de tu miedo para sobrevivir. Si dejamos de creerle al mentiroso, su poder se va a desvanecer como el humo. Y en esta porción el juicio no fue solo contra el agua o el ganado, sino contra los dioses de Egipto. Fue un mensaje directo. Sus ídolos de barro no pueden protegerlos de la verdad. En España y Colombia, la salida de Egipto significaría dejar de pelear la guerra de los políticos y empezar a pensar por cuenta propia. La libertad real es rechazar la polarización que te impone el sistema para mantenerte bajo control. La Torá nos enseña que el camino al desierto es duro, es verdad, pero es el único que te lleva a la tierra prometida.
Dios que le advirtió al faraón por última vez en esta porción, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y ese es el hilo conductor, el colapso del ego frente a lo eterno. Ya sea en la Rusia de Putin o en los discursos de Trump, el final, amigos, es el mismo, reconozcámoslo. Los sistemas basados en la soberbia tienen fecha de caducidad. Vahera entonces nos invita a despertar, a reconocer que nosotros no somos propiedad de ningún Estado ni de ningún caudillo. La salida de Egipto empieza hoy, en nuestra conciencia, cuando decidimos que tu único rey es el que te dio la vida y no el que te quiere quitar la libertad. ¿Entienden ahora? Entonces, es hora de dejar atrás las ruinas de este lugar Lajish y caminar hacia un futuro donde la verdad sea lo único que nos gobierne. Así terminamos el video, así termina nuestra porción semanal de esta semana. Pero ustedes se preguntan cómo fue que fue derrocada esa ciudad de Judea tan fortificada, tan fuerte, una ciudad que se creía invencible. Amigos, aquí está la prueba, aquí mismo, aquí lleno de piedras trabajadas por hombres. Mire, todavía está redonda, piedras que tienen miles de años. Estas son las piedras que demostraron que el poder siempre termina. Estas piedras nos demuestran que por medio de los ciudadanos, de las revoluciones, se puede derrocar gobiernos. Y es lo que está pasando en esta época, a veces por los mismos pueblos, a veces por líderes que se prestan a ayudar a esos pueblos que están oprimidos, que están esclavos, que están indefensos. Nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena por medio de este material, por medio de esta historia. Y amigos, así vamos a concluir nuestro video. Espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale muchísimo. Y amigos, después de que hicieron todo eso, vean este video que les estoy recomendando, porque yo creo que no tiene ningún desperdicio. Gracias por acompañarme y buena semana para todos. Haya paz. Shalom.